Buenos días, profesor. Nuestro grupo escogió como tema nuevas herramientas digitales en redes sociales y comunicación política. Ahí aparecen los nombres de nuestro equipo. Bueno, como pregunta inicial nos planteamos la siguiente. ¿Cuáles son los efectos que surgen de la incorporación de las nuevas herramientas digitales de las redes sociales a partir de la tercera revolución industrial en la comunicación política ejecutada por los actores políticos? Ya, dentro de la bibliografía obligatoria, nosotros también nos basamos en el siguiente texto que fue sugerido, The Filter Bubble, que es la burbuja de filtro, lo que Internet te oculta, de Eli Pariser. Bueno, para comenzar es importante que revisemos un poco el concepto de comunicación política. Este ha sido objeto de estudio desde el siglo XVIII hasta hoy en día y se ha presentado principalmente como un ámbito donde se enfrenta y se fusiona lo público y lo privado, convirtiéndose así en una arena de opinión pública que se opone a las autoridades gubernamentales, pero que también sirve como medio de promoción para los organismos estatales y medios de comunicación. Una definición preliminar del concepto ha involucrado la interacción de discursos contradictorios de tres actores legítimos para expresarse públicamente sobre política. Estos son los políticos, periodistas y la opinión pública, por ejemplo, a través de encuestas. Este es un concepto del autor Walton. Y a lo largo del estudio de la comunicación política, este concepto ha ido evolucionando y ha recibido diferentes nombres. Se ha hablado de él como propaganda, como marketing electoral o comunicación institucional política. En particular, la característica de este concepto está dado por la interacción estratégica de estos actores a través de mensajes que consideran el contexto cultural en el que se insertan y una concepción circular de la relación entre los participantes de este proceso. Esta es una definición del autor Canel. Y siguiendo estos elementos mencionados, una definición que da este autor tiene que ver con que es una actividad en la que personas e instituciones interactúan para intercambiar mensajes que influyen, por ejemplo, en la toma de decisiones políticas y su aplicación en la comunidad. En el desarrollo de la comunicación política, los medios de comunicación toman un papel fundamental en, por ejemplo, persuadir al electorado mediante mensajes e imágenes, y esta es una definición de Restrepo, y que él mismo menciona que desde la década del 90 ya Pasquino señalaba que los medios masivos de comunicación en la escena política han generado un espectáculo que cambia la relación entre el liderazgo político y la comunicación política, afectando estas interacciones, por ejemplo, entre los líderes y sus electores. Ya Canel advertía de la importancia de la comunicación política en la sociedad contemporánea y en el contexto de la democracia, y destaca que cumple un papel crucial en la formación de opinión pública y en la toma de decisiones políticas. Por otra parte, por ejemplo, Castells hablaba ya de que el Internet permite que la comunicación se configure de una forma horizontal, que va a implicar que se pueda crear un propio sistema de comunicación. Y en otras palabras, yo podría decir lo que quiera y puedo comunicarlo. En este sentido, por primera vez hay una capacidad de comunicación masiva no mediatizada por los medios de comunicación de masa, y acá surgen temas muy relevantes como, por ejemplo, el de la credibilidad. En este sentido, para adentrarnos en este tema en específico, es importante revisar cómo la comunicación política va asumiendo diferentes formas y se manifiesta en diversos contextos. Y ahora los dejo con mi compañera Danitza, que va a entrar en ese tema. Bueno, si bien existen varias definiciones de comunicación política y también diversos autores que hablan de ello en medida que ha ido evolucionando con el tiempo este concepto, nosotros quisimos abordarlo desde las formas que asume la comunicación política que plantea Gianpietro Mazzoleni, ya que ha realizado diversas investigaciones fundamentales para este campo y que también lo había mencionado usted durante las clases. Mazzoleni ha subrayado que la comunicación política adopta diversas formas y contextos y que su estudio es esencial para entender cómo se ejerce el poder político en nuestra sociedad actual. Ya cada forma de comunicación política tiene diversas características, diversos desafíos y todas desempeñan un papel fundamental también en la formación de esta opinión pública que también es relevante para el proceso político de hoy en día. Dentro de estas formas que asume la comunicación política se encuentra la que es por los actores, que es la que nosotros escogimos para nuestro trabajo,
Esta dimensión se refiere a que la comunicación política es realizada por los actores políticos, como los partidos, los candidatos y también el mismo gobierno, ¿ya? Aquí los actores políticos emplean diversas estrategias de comunicación para transmitir sus mensajes, promover las agendas políticas, persuadir a las y los votantes y movilizar básicamente la opinión pública. Ahora, dentro de la comunicación política por los actores, identificamos 3 enfoques claves, que son las campañas electorales, en donde a través de los partidos, candidatos, compiten por el apoyo de las y los votantes, utilizan herramientas como debate. Muchas veces se ha tenido que ocupar, por ejemplo, mecanismos como el live, en donde a través de las redes sociales pueden generar estos debates y no necesariamente deberían ocupar los medios de comunicación como la televisión, por ejemplo, para este tipo de campañas. También está el discurso político, en donde los mismos políticos pronuncian sus discursos para comunicar visiones y cuáles son sus planes estratégicos para el futuro. Y estos discursos también se dirigen a través de las audiencias específicas, a través de distintas redes sociales. Por ejemplo, hay algunas que ocupan más X, que es conocido hasta hace poco como Twitter, o TikTok, etcétera. Y también hay publicidad política, es decir, ahí los partidos y los candidatos también invierten en publicidad. Antes, bueno, todavía incluso se usan las palomas o las pancartas o los flyers, pero hoy en día con las redes sociales ha tenido que cambiar mucho las estrategias. Ahora, ¿cómo esto se vincula con nuestra pregunta? Básicamente porque las redes sociales han venido a convertir un poco el canal de comunicación política por parte de estos actores. Los políticos están usando, como les decía, la plataforma de X, Facebook, Instagram, incluso también hay algunos que han llegado a ocupar TikTok para llegar como a la población votante más joven. Bueno, esto se vincula principalmente con estas herramientas digitales debido a que ha tenido un impacto significativo también en el proceso de campaña y en el proceso político también como de transmisión del mismo gobierno hacia la ciudadanía. Las redes sociales, ¿en qué aportan? En que existe un alcance mucho más ampliado, permite que los actores lleguen a más audiencia y audiencia también diversa, en comparación como con los medios tradicionales. Esto significa también que pueden comunicarse directamente con los votantes sin depender tanto de estos intermediarios como los medios de comunicación. ¿Ya? También existe una interacción directa a través de las redes sociales, ya que ahí se facilita la interacción directa entre los actores políticos y la ciudadanía. Ahí se pueden responder preguntas y eso un poco viene a responder como al modelo dialógico que había mencionado en clases también. Escuchar preocupaciones, interactuar ahí con comentarios y responder directamente a la persona y participar también en tiempo real como de esta conexión y participación con el público. También existe la personalización de los mensajes, en donde las plataformas de las redes sociales permiten a los actores políticos personalizar sus mensajes a audiencias específicas, ¿ya? ¿Quiénes son los que los siguen? ¿Quiénes no los siguen? ¿A quiénes pueden llegar? ¿Cuál es la ubicación de las personas con las cuales interactúan? Y de esa forma mejorar la efectividad de la comunicación. También las redes sociales permiten una rápida difusión, diseminación de la información, ¿ya? Es decir, la velocidad con que la información se difunde es, pero muy rápido, muy veloz. Los eventos y las noticias políticas pueden volverse virales como en cuestión de minutos, es cosa de que uno suba un video o retuitear, por ejemplo, lo que dijo una persona, etcétera. Y eso también exige que los votantes estén como cuestionando constantemente también cuál es la información que suben y a la vez que los actores políticos tengan que tener como respuestas rápidas también en relación como a la interacción dentro de las redes sociales. También exige justamente a los actores políticos un control de la narrativa, es decir, dentro de las redes sociales que brindan a los actores la oportunidad de controlar también y de dar forma a su propia narrativa. Ya ahí hay veces en que la narrativa se escapa de control, pero también tienen que estos mismos actores saber cómo llevar este tema, el tema de la transparencia también, de compartir la información directamente sin depender en gran medida de la interpretación de unos terceros, justamente como los medios de comunicación les permite ser transparente o debería serlo en torno a como la información que entrega, ¿ya? También las mismas redes sociales permiten a los actores políticos movilizar a la gente y generar activismo, ¿ya? Por ejemplo, hemos visto que convocan, por ejemplo, marchas o manifestaciones en apoyo o en contra a ciertos temas o ciertos incluso actores políticos
Y esto también permite, por ejemplo, que estos mismos actores puedan convocar a las personas, no sé, organizar campañas, realizar también recaudación de fondos, etcétera. De distintas plataformas se va dando esta interacción, ¿cierto? También, obviamente, en las redes sociales existe un riesgo de la desinformación. Muchas de las redes sociales, si bien ofrecen como una oportunidad real y efectiva para transmitir un mensaje político, también están propensas a la desinformación, a las fake news, que eso es algo como pan de cada día, y los actores políticos también deben enfrentar este desafío con lidiar información errónea, tratando de garantizar como la transparencia dentro del mensaje que transmite. Ahora bien, eso no quita que incluso hay actores políticos que también propagan estas fake news. Otro punto también es la vulnerabilidad a la intromisión externa, es decir, yo como actor político puedo publicar algo en las redes sociales, puedo compartir tal vez una información y eso no quiere decir que alguien no pueda interactuar conmigo, que sea otro actor político, tal vez en contra, tal vez hay opiniones opuestas y lamentablemente esta interacción que si bien te facilita la comunicación, por ejemplo, con la ciudadanía, también existe el riesgo de que otras personas, otros votantes, o otros actores políticos puedan entrometerse en realidad como en lo que yo estoy planteando. Y por último, las redes sociales también exigen reacciones rápidas, ¿ya? En torno, por ejemplo, a la crisis de imagen. Dado que la información se vuelve viral en cosas de segundos, los políticos también tienen que estar preparados para tener reacciones inmediatas y manejar ciertas situaciones en donde hay una crisis de imagen. Así que básicamente la incorporación de las nuevas herramientas digitales ha tenido un impacto significativo, obviamente, en la comunicación política, ha cambiado la forma de comunicación por los actores políticos y eso también ha planteado diversos desafíos como también la desinformación, la protección de la privacidad y la seguridad cibernética. Bueno, retomando lo que estaba diciendo un poco la compañera, en base a ello entendemos que la comunicación política es un proceso indispensable para el espacio político contemporáneo y que así permite la confrontación de distintos discursos políticos. En tanto, nosotros hemos querido desarrollar un recorrido histórico que es desde donde se posicionan las herramientas digitales basadas en dos variables: el avance técnico como motor del desarrollo por una parte y por otra el proceso de democratización, individualizándolos cada una de ellas. Esto no quiere decir que tengan una jerarquía una por sobre la otra, sino procesos históricos, son procesos históricos paralelos y que van avanzando en conjunto. En tanto, pasando al primer factor, la comunicación política se ha evolucionado en paralelo al desarrollo de la democracia y se entiende a esta la comunicación política como un vehículo clave para la participación pública, la formación de la opinión pública, la interacción entre los ciudadanos y sus representantes políticos. En tanto, siguiendo a Méndez, nosotros reconocemos un paralelo entre el avance sobre la figura del Estado y el propio desarrollo de la comunicación política, iniciando desde la sociedad burguesa y la transformación del Parlamento, reconociendo que es en la sociedad burguesa, en donde la comunicación política inicia su manifestación, en base a lo que el autor define como publicidad burguesa, que es la esfera en la que las personas privadas se reúnen en calidad de público con el fin de mantener el control del poder. Prosiguiendo con el Estado liberal, reconocido también como el Estado burgués por el autor, en el cual se asegura, mediante la figura del Parlamento, la conexión entre la ley y la opinión pública, y con esto el público se va ampliando, saliendo de estos requisitos exclusivos de exclusividad social y de un nivel de instrucción para la participación política. Prosiguiendo con el Estado social, los partidos políticos utilizan la comunicación de masas como un vehículo para sus fines. Las negociaciones se trasladan también fuera del Parlamento, en donde los partidos utilizan la publicidad política y en tanto dentro del Parlamento el gobierno utiliza como una tribuna política y la oposición también para criticar al gobierno. Y finalmente, con la crítica al Estado social, llegamos a lo que el autor define como Estado timón en base al movimiento neoliberal, en donde los medios ya se consagran como un actor influyente de manera decisiva en el sistema político. Los políticos se van distanciando cada vez más de la ciudadanía y se preocupan cada vez más de su imagen. Y aquí vemos de qué forma la televisión crea un cambio en el sistema comunicativo completo.
En paralelo, el desarrollo técnico es el factor histórico de progreso y cambio social que nos lleva a comprender de qué forma la comunicación política no es estática, por el contrario, y las innovaciones tecnológicas cambian las reglas del juego y redistribuyen el poder. Lo que hemos querido hacer aquí es tomar una categoría exclusiva de la economía, plantear el texto Capitalismo, Socialismo y Democracia de Schumpeter y analizarla desde una forma muy básica, pensando que esta teoría es mucho más amplia, sobre la evolución técnica de las herramientas para la comunicación política. En tanto, la destrucción creadora, que es esta categoría, se entiende dentro del marco del sistema capitalista como aquella que describe cómo el proceso de transformación e innovación resulta clave para el desarrollo económico y de qué forma tal, al momento en el cual se presencian grandes quiebres históricos, grandes quiebres técnicos, el curso de la historia también cambia. Y esto queda en evidencia en las 4 revoluciones industriales a partir de 1700, a fines de 1700. En tanto, si aplicamos esta teoría al área de la comunicación política, vemos que en cada uno de estos momentos, las 4 revoluciones industriales, las nuevas tecnologías no solo transformaron la economía, sino que también reconfiguran la comunicación, las formas de comunicarse. Pues extrapolando esta idea, vemos de qué forma la innovación a menudo implica la destrucción de estructuras y modelos existentes mediante la irrupción de nuevas herramientas, haciendo que incluso puedan quedar obsoletas las herramientas que precedieron, ¿no? Y esto lo vemos, por ejemplo, bueno, ya lo van a explicar un poco más adelante, sobre el cambio de los medios físicos, como en los periódicos, a los medios digitales. En tanto, si tomamos esta idea desde la 3.ª revolución industrial y la 4.ª revolución industrial, reconocemos como tecnologías y pilares fundamentales para la comunicación política actual el Internet, la telefonía móvil y el análisis masivo de datos, del Big Data. En tanto, también esto ha propiciado la aparición de redes sociales como un factor fundamental. Ahora yo les voy a plantear acerca de los medios digitales en la comunicación política, pero acá lo vamos a mirar desde una mirada, desde el rol que éstas juegan. Voy a hacer la primera parte introductoria, que tiene que ver un poco con la argumentación y un poco el sustento teórico, y luego va a continuar mi compañera, ¿cierto?, desglosándolo más puntualizadamente. En esta parte quiero hacer mención que resulta totalmente indudable que las redes sociales representan un válido mecanismo de interacción social en la comunicación y también desde la información. Pero también hay que agregar que esto no ha sustituido la interacción en la comunicación y en la información tradicionalmente como se ha entendido hasta estos tiempos, sino que también ha incidido en modificar, ¿cierto?, los espacios existentes, en donde también ha logrado conjugar nuevos espacios. También es importante agregar que las redes sociales se encuentran plenamente implantadas en el campo de la comunicación política. Esto resulta poco concebible plantearse una campaña, por ejemplo, electoral sin el uso de las plataformas o bien para la comunicación, por ejemplo, de un gobierno. ¿A qué me refiero? Que corresponde a las redes sociales que actualmente se usan como Twitter, Facebook, entre otras. También hay que mencionar que a partir del año 2010, según ocasión en la que todos los mecanismos anteriormente utilizados para informarse es donde comienzan a perder un poco la relevancia desde la audiencia, podríamos decir, entre otros, pero también ha incluido los medios tradicionales de comunicación, como por ejemplo la televisión, la radio, la prensa, en donde ha ido bajando, ¿cierto?, el nivel de impacto por sobre los nuevos medios de comunicación, tales como Twitter, Facebook, entre otras. Eh, También es importante relevar la irrupción de la digitalización que ha hecho estos últimos años, desde la política cambiando radicalmente en un contexto en donde las redes sociales han constituido un apéndice, una vértebra fundamental, ¿cierto?, en donde estas se han transformado en un contexto en donde pasa desde la discusión pública y también pasa a un espacio por excelencia de deliberación. También en dicho contexto, las plataformas sociales han terminado por constituirse como un canal indispensable dentro de la comunicación política. Desde la perspectiva electoral,
y también desde la acción del gobierno o del ejercicio parlamentario. Y también importante mencionar de cualquier institución, ¿cierto?, que pueda hacer uso de ella. También agregar que el desplazamiento de la política y de la comunicación política hacia un territorio digital ha dado una mayor intensidad, una mayor velocidad, ¿cierto? En donde la comunicación se va vinculando fuertemente entre los representantes y los representados, ya sea los representantes a través de las autoridades o de los representados por quienes emiten su voto, ¿cierto? Y esto también ha logrado transformar a los ciudadanos, no tan solo en actores partícipes, sino que también en receptores y a su vez también en productores de la información. También como antecedentes relevantes, tal como ocurriera, ¿cierto?, con aspecto al irrumpir de la televisión en la arena política, también en el caso de las redes sociales virtuales, sus primeras aplicaciones y explicación analítica se dieron en el ámbito de las campañas políticas. Hay que decir que desde ahí comenzó fuertemente un desarrollo en donde, ¿cierto?, se concentraron distintos aspectos más específicos, como por ejemplo la relación existente entre la interacción fuerte por parte de los candidatos en las redes sociales y la popularidad y la visibilidad de los mismos. Otro caso podríamos mencionar en el uso de las redes o de las plataformas sociales, como el caso de Barack Obama, ¿cierto? Según Hartford, en el año 2010, en donde se terminó por enfatizar que esto comenzaba a participar como una nueva herramienta de comunicación y también desde el área política. Las redes sociales también se lograron constituir, ¿cierto?, como un espacio adecuado para el despliegue de una imagen asesora o como un medio para el posicionamiento de una marca también, o también desde el punto de despertar un creciente e incesante interés académico. También podríamos ir complementando y mencionando que desde la perspectiva política, en cuanto a herramientas para el despliegue de la comunicación, desde las redes sociales también se intensificaron su importancia en una amplia gama de contiendas electorales para cargos de elección popular. También es cierto mencionar que se llegó a la constatación de que los espacios virtuales que hoy en día tenemos, y en particular aquellos constituidos fuertemente por las redes sociales, se habían instalado como un escenario alternativo, casi una actuación contemporánea en estos tiempos dentro de la evolución multidimensional. Pero sin embargo, también es relevante mencionar que existen dinámicas intrínsecas que conllevan su estructura, pero que estas también permitieron a las redes ir un poco más allá en los ámbitos, ¿cierto?, puramente electorales, alimentándolos así en su estudio y en su uso. Pero también hay que especificar que existe una doble perspectiva, en donde tenemos un escenario A y tenemos un escenario B. El escenario A hace referencia como una herramienta para la acción política y en el escenario B se hace referencia como a espacios de recolección de insumos para la toma de decisiones. Esto según Freire en el año 2019. También es importante mencionar que se sumó a la constatación de su creciente uso masivo y también habría que mencionar que toma otra relevancia e importancia desde la forma en que se observa y desde el mundo académico sobre la eficiencia y la eficacia de las redes sociales. O sea, ha sido sujeto de estudio en donde también se ha podido determinar que esto pasa a cumplir una función como medios de movilización social y política, ¿cierto? En donde se puede identificar dos corrientes principales. Por ejemplo, podremos hablar del cyber optimism, que esto hace referencia a que las redes han permitido facilitar, han permitido, ¿cierto?, también las protestas, las movilizaciones, la participación electoral en estos nuevos escenarios. Pero también tenemos otra postura acerca del cyberpessimism que hace y sostiene que esto sería desde las redes sociales o las plataformas, etcétera,
etcétera, sería ineficaz, ya que las redes sociales no permitirían fuertemente movilizar a la sociedad civil y al electorado en general, según palabras de Hauser del 2015. Pero sin ir más allá, las diferencias que se plantean de estas distintas corrientes, ambas arriban y coinciden en un punto central. ¿Y esto a qué hace referencia? Al rol centrado que ocuparían desde las redes sociales en los cambios societales. Esto quiere decir que ha permitido, ¿cierto?, en virtud un acceso deliberado por parte, ¿cierto?, de toda la asamblea y del público, y que también su uso de las mismas, así como la constante penetración del Internet en el mundo, es súper potente, ¿cierto?, desde la tercera generación, como lo decían mis compañeras, a esta cuarta, en donde ha logrado masificarse de una forma totalmente holística. También hay que agregar que las sociedades o las redes, ciertos sociales, terminarían entonces por permitir a individuos organizarse. Esto es fundamental porque también no es necesario hoy en día tener que interactuar con la presencialidad, sino que también se puede generar, ¿cierto?, de forma impalpable, pero sí una mayor organización a través de estos espacios digitales. Y lo que permite también son fines colaborativos, conectarse, interactuar y también construir comunidad. Pero ya para ir finalizando, y de lo anterior mencionado, también se comprende el poder comunitario y democratizador que ha tenido todo este fenómeno que se ha estado viviendo en estos últimos años, ya que esto puede llegar a tener contenido presencial en las redes sociales, diseñando ciertos espacios para las personas que puedan expresar las ideas. En estos tiempos es fundamental que la sociedad, los ciudadanos, puedan ir transmitiendo y que esto pueda ir siendo un insumo para las personas que hoy en día, ¿cierto?, desde el escenario político, por ejemplo, van tomando decisiones. También permite dar información, permite que las comunidades, ¿cierto?, intercambien opiniones, y esto, lo más fundamental, es que se da en un contexto de una manera libre e igualitaria, en donde todos están desde la horizontalidad. Finalmente, también mencionar que las plataformas digitales y las redes sociales en particular se han transformado en un instrumento por medio de cuales se puede canalizar y movilizar el activismo y la participación. También constituir, ¿cierto?, un espacio de conversación, de información y de deliberación. Y finalmente todo esto llega en un contexto donde abre la discusión política y social en los distintos temas. Eh, Hola a todos. Yo ahora les voy a hablar acerca de el rol que juegan los medios digitales y las redes sociales en el contexto político. Y para partir me gustaría citar a Manuel Castel. Él habla en su texto y señala que el Internet nace y está en la base de su ADN el feedback y la retroalimentación constante. Esto quiere decir que entonces Internet dentro de su ADN siempre ha tenido incorporado la participación y la retroalimentación entre emisor y receptor. Es una plataforma, ¿cierto?, donde interactúan múltiples emisores y receptores y que muchas veces se intercambian respecto a este rol. En base a eso, nosotros identificamos, y ya algo señaló Pietro y también Danitza con respecto al rol, así que yo voy a ir punto por punto para no extenderme más. Lo primero es que nos gustaría señalar que el Internet juega un rol como medio de organización social, ya bajo el cual se basa una nueva forma de sociedad, pero en esta sociedad ya estamos viviendo. Las redes sociales van mutando día a día, aparecen nuevas plataformas, nuevos insumos, y esto es súper dinámico. Entonces estamos viviendo en esta nueva sociedad día a día. Quizás a veces ni siquiera nos estamos dando cuenta cómo esto va avanzando. En segundo lugar, identificamos también el rol como utilidad instrumental. Esto quiere decir que el Internet no cambia el comportamiento de la sociedad, sino que es al revés. La sociedad va modelando el uso de Internet o lo que se reproduce en Internet, en tanto estamos utilizándolo para desarrollar, ¿no es cierto?, tareas políticas o personales.
Un tercer punto apunta a Internet como medio de comunicación horizontal, y algo también hablaba Pietro respecto de eso. Permite que la comunicación entonces se configure de forma horizontal y que todos los ciudadanos puedan expresar, ¿cierto?, sus opiniones en las distintas plataformas. Esto también tiene un riesgo, ya que tiene que ver con la legitimidad de las redes sociales, porque todos tenemos el poder ¿cierto?, de incidir a través de las plataformas, de plantear nuestras opiniones, de increpar, ¿cierto?, a la autoridad pública, o de, ¿cierto?, utilizarlo como instrumento sancionador, instrumento para requerir cierta información respecto de las instituciones públicas o del quehacer del gobierno. Y muchas veces podemos también emitir información o opiniones y no siempre está clara la fuente. Entonces esto, ¿cierto?, nos plantea el desafío de cuál es la legitimidad de lo que está expuesto en Internet. También creemos que se abre también ahí un desafío que tiene que ver con que hoy día, a pesar de que existen las redes sociales y los medios de comunicación tradicional o medios de comunicación masivos han quedado un poco relegados, siguen teniendo harta influencia, bastante influencia. Y algo que ocurre frecuentemente es que si bien todos podemos, ¿cierto?, plantear nuestra opinión a través de Twitter, de Facebook, Instagram, hoy en día TikTok, LinkedIn, los discursos hegemónicos siguen permeando a las redes sociales. Muchas veces las redes sociales actúan como un reproductor de los discursos hegemónicos. Entonces creemos que ahí también se abre un desafío interesante con respecto a poder abrir también esos discursos, y que no solo funcionen las plataformas como un reproductor, ¿cierto?, de lo que ya se ha escrito o de lo que ya se ha dicho. También creemos que juegan el rol como herramienta de nuevas prácticas comunicativas y nuevas estrategias para los actores políticos. La ciudadanía, ¿cierto?, cuenta hoy día con mecanismos para producir y difundir sus propios contenidos y para poder participar. Hay incluso en Internet plataformas que permiten votar por ciertas iniciativas. Por ejemplo, las municipalidades hoy en día tienen todo el tema de los presupuestos participativos, ¿cierto? Y todo esto se difunde a través de las redes sociales, incluso la ciudadanía puede votar a través de las redes sociales o de la página de la municipalidad, etcétera, o de alguna entidad. Entonces creemos que ahí hay una nueva estrategia para los actores políticos para apropiarse de estos espacios y poder difundir, ¿cierto? Y que esta información sea bajada a toda la ciudadanía, de los distintos estamentos. También creemos que los medios de comunicación digital actúan como herramienta para sostener el mito del gobierno. Y aquí nos citamos a Mario Riorda. Él habla en su texto con respecto a que lo que sostiene, ¿cierto?, la legitimidad de un gobierno es el conjunto de las políticas públicas, no una política pública en particular. Y que todo este relato de lo que está haciendo un gobierno, ¿cierto?, en los distintos frentes, va construyendo un mito, y es finalmente eso lo que sostiene la legitimidad del gobierno, o que ayuda a sostener la legitimidad del gobierno. Hoy en día las redes sociales pueden ser ocupadas para contar el relato de una municipalidad, de un organismo a nivel central. Lo vemos, por ejemplo, en el caso de la Secretaría General de Gobierno, donde la ministra, ¿cierto?, se ha empoderado, ocupa las redes sociales, en particular Facebook, Instagram, sobre todo, mayoritariamente, para ir relevando las distintas políticas públicas que está impulsando el gobierno central en los distintos frentes, y se va construyendo una historia de lo que está haciendo el gobierno, ¿cierto? Un mito. También creemos que las redes sociales y los medios de comunicación digital hoy día juegan un rol como dimensión informativa y pedagógica de la comunicación. Y esto tiene que ver con lo anterior, y también habla Mario Riorda respecto de esto, porque hoy en día las redes sociales están siendo utilizadas, y creemos que también ahí hay un desafío interesante para poder explicar a la ciudadanía las distintas políticas públicas o lo que se está haciendo. Antes pasaba que, por ejemplo, existía tú a tú, ¿cierto?, en actividades presenciales como las cuentas públicas participativas, ¿cierto? Pero eran presenciales y no siempre se lograba concentrar toda la información que se quería transmitir en una actividad en particular. Hoy en día las redes sociales
permiten, ¿cierto? Sobre todo plataformas como TikTok, como Instagram, a través de los Reels, y vemos que el gobierno hace bastante uso de aquello para que sus distintos ministros, sus distintos funcionarios públicos puedan informar, más que informarle a la ciudadanía, explicarle los distintos beneficios, las distintas políticas públicas que se están llevando a cabo. Entonces creemos que ahí también hay un desafío de poder apropiarse, entender también cómo funciona cada una de estas plataformas y utilizarlas, ¿cierto?, para, en pos de que los ciudadanos y ciudadanas puedan conocer, ¿cierto?, cómo postular a beneficios, cuál es el ciclo de una política pública, etcétera. Entonces ahí creemos que también hay un desafío importante. Y por último, como una herramienta, ¿cierto? Juegan un rol como herramienta para la acción política y para la recolección de insumos para la toma de decisiones. Hoy en día es súper relevante, lo mencionaba anteriormente, por ejemplo, el tema de los presupuestos participativos. Ahí hay una herramienta concreta donde hoy en día se le pregunta a la ciudadanía, ¿cierto?, a los gobiernos locales, cuáles son las temáticas que ellos que se quieren incorporar y que para ellos son relevantes y que debiesen ser tomadas en consideración para postular a distintos beneficios, ¿cierto? Y que se transformen finalmente en una política pública en ejecución. Y ahí, ¿cierto? El actor político puede ir sondeando o tomando el pulso de qué es lo que la ciudadanía va demandando, qué es lo que se espera del gobierno o de la gestión. En ese sentido, creemos que es súper relevante lo que se puede hacer a través de, sobre todo, las redes sociales, para, ¿cierto?, ir conociendo hacia dónde llevar, ¿cierto?, las políticas públicas y cuáles son los intereses y las prioridades de los ciudadanos. Finalmente, todo esto confluye en un punto central, que es lo que mencionaba al comienzo. Esto de que en los medios de comunicación digital, en el Internet, desde su surgimiento, existe este componente de participación y de retroalimentación, donde, ¿cierto?, tanto emisor y receptor se van, ¿cierto?, intercambiando, y donde además los actores políticos pueden ir percibiendo cuál es el sentir de la ciudadanía y hacia dónde también orientar sus políticas públicas. Eso también tiene un riesgo, que es muchas veces lo que se critica con respecto al uso de las redes sociales, que es gobernar en base a Twitter, por ejemplo, como ir escuchando solamente lo que van diciendo las encuestas y no ceñirse como un plan de trabajo o a un programa de gobierno que sea robusto, sino que ir, ¿cierto?, cambiando de acuerdo a lo que la ciudadanía va pensando, gobernar para las encuestas. Eso creemos que son los roles y también un poco respecto de los desafíos. Bueno, pasando al texto en que nosotros quisimos centrar esta presentación, es importante destacar que el autor con este texto busca explorar sobre el fenómeno de los algoritmos en Internet y cómo estos van condicionando la experiencia que nosotros vamos teniendo en esas plataformas de navegación y cómo a su vez eso va afectando nuestra visión de mundo, la privacidad y la capacidad para acceder a la información. El autor busca concientizar obviamente sobre el impacto que tiene la personalización en el Internet y cómo esto tiene acoplado el desafío de proteger la privacidad en estos espacios virtuales. Para esta presentación nos quisimos centrar en el capítulo 2 de este libro que se titula El usuario es el contenido. ¿Y por qué? Porque este capítulo aborda la forma en que las plataformas en línea han transformado la forma en la que consumimos y creamos el contenido en Internet y en redes sociales. Ya lo adelantaban mis compañeros, en esta era del Internet y de las redes sociales, el usuario se convierte los usuarios se convierten en el fondo, en lo principal, porque las acciones en las redes sociales en línea generan datos que se usan por estas empresas para personalizar la experiencia que tenemos ahí. Y ya lo adelantábamos detallando, Danitza detalló las diferentes redes sociales. Facebook es un ejemplo clave, ya que ha utilizado y sigue utilizando algoritmos para mostrar a estos usuarios contenido que se cree que resultará más relevante. Entonces va creando esto que el autor detalla como la burbuja de filtro, que es el título del libro, donde solo vamos pudiendo ver información que confirma nuestras preferencias y va generando una limitación en la información a la que accedemos. También lo mencionaba nuestra compañera Natalia. Esto igual es un impacto que va teniendo para nuestra privacidad y es un desafío
ya que nos vemos afectados por el poco control que tenemos realmente los usuarios sobre la información y el uso. Y esto puede llevar a problemas como ya lo adelantaba la compañera, que solamente se gobierne a través de redes sociales o en dichos espacios. Y en resumen, el texto es útil porque hay conceptos que son claves para entender los efectos que surgen de la incorporación de las nuevas herramientas digitales en las redes sociales. Por ejemplo, como ya decía, que el usuario es el contenido, ya que se convierten en lo principal para las redes sociales y las acciones en dicho espacio generan datos que se usan para personalizar la experiencia. Por otra parte, tenemos esta gran burbuja de filtro que tiene que ver con cómo las plataformas como Instagram, Facebook, Twitter o X usan estos algoritmos para mostrar a los usuarios contenido que se cree que será más relevante y solamente ese contenido. Por otra parte, la personalización y limitación de la información que tiene que ver con qué uso se le dan a nuestros datos, direccionando a anuncios personalizados y contenido muy específico, limitando la exposición a nuevas ideas y perspectivas. Y por último, la privacidad en línea, que tiene que ver sobre la preocupación que tenemos sobre ser rastreados y las acciones en línea que nosotros vamos teniendo para dirigir ese contenido específico. Bueno, como caso específico a analizar, nosotros elegimos las elecciones que se realizaron en pandemia, específicamente durante el año 2021, donde tuvo el pic de contagios a nivel mundial. Las elecciones en América Latina no pararon en tiempo de pandemia, se realizaron elecciones nacionales en 51 países, donde se destaca Chile y Nicaragua, que eligieron un cambio presidencial. Y esto refleja que se fortaleció el compromiso de la ciudadanía con esta democracia moderna al ejercer un acto tan simple como lo son las elecciones o votaciones. Esto también, bueno, se viene a plasmar en Chile, quien ya venía en un proceso de elecciones previo al inicio de la pandemia, el cual viene a visibilizar una crisis social que se evidencia y manifiesta el 18 de octubre del 2019, y el cual termina en un acuerdo de paz del 15 de noviembre de 2019 para poder tener una salida eleccionaria y pueda generar estos compromisos para cambios sociales. Sin embargo, la pandemia en marzo de 2020 viene a acrecentar todas estas crisis, todas estas problemáticas sociales y permite que todas estas elecciones, todo este calendario eleccionario que teníamos en el país proyectado se desarrolle en plena crisis sanitaria. ¿Ya? Dentro del año 2020 a 2021 se realizaron los plebiscitos constitucionales, las elecciones constituyentes, municipales, gobernadores, presidenciales, parlamentarias y consejeros regionales. Específicamente las elecciones de constituyentes, municipales y gobernadores se realizaron el 15 y 16 de mayo de 2021, momento que estaba el pic de contagios a nivel nacional. Y estas elecciones tienen una particularidad porque fueron las primeras a nivel nacional que se realizaron en 2 días consecutivos, donde se aplicaron todas las medidas sanitarias posibles de distanciamiento, de higiene y de aforo, por lo mismo se realizó en 2 días. Y también estas elecciones tienen la particularidad que fue la primera en que se aplicó el límite de reelección, donde 96 de 345 alcaldes no pudieron optar a la reelección ya que habían cumplido el periodo de los 3 periodos legales. También estas elecciones fue la primera donde se realizó la elección de gobernadores por esta reforma descentralizadora que venía desde el 2018, ¿ya? Entonces, todos estos procesos eleccionarios se tuvieron que tener modificaciones, ampliaron esta fecha de 2 días y también se postergaron en fechas en 2 veces, 2 periodos estas elecciones de mayo, ya que la pandemia no lo permitió en octubre de 2020, tampoco en marzo de 2021, por lo tanto se realizaron en mayo del 2021. Siguiente, por favor. Entonces tenemos en Chile un escenario con COVID-19, un Chile con una crisis social importante, donde la pandemia obliga a este confinamiento de las personas y a transitar a una sociedad, a vivir en un mundo hiperglobalizado, hiperconectado, hipertecnologizado, todos encerrados en su vivienda, teniendo la única forma de interacción lo que eran las redes sociales o la comunicación por Internet, ¿ya? Entonces, todo este contexto nacional y mundial también viene a modificar el electorado que participa dentro de estas elecciones que se realizaron entre 2020 y 2021.
En el 2020 tuvimos una alta participación del 51% de los votantes en el plebiscito de entrada, lo cual difiere a lo realizado, a lo participado en mayo de 2021, donde se redujo el 43%. Todo esto en contexto del voto voluntario que estaba vigente en el 2012, ¿ya? En esta modificación del electorado, con esta nueva forma de acceder a la información, se produce la derrota de la derecha, la baja votación de la centroizquierda, el éxito de la izquierda y la erupción de los candidatos independientes, ¿ya? Ahora, ¿por qué se modifica por qué se reduce este porcentaje de participación? Las personas mayores, ya, el miedo que se tenía a poder interactuar y participar por el COVID-19, y también eso refleja un padrón rejuvenecido, donde tuvieron la información y el acceso a través de esta tecnología para poder tomar una opinión y tomarse la forma o la oportunidad de poder generar estos cambios que se esperaban, ¿ya? Y que se venían a plasmar y a compartir y a discutir a través de redes sociales. Pero también en pandemia, esto generó cómo los candidatos o cómo estas campañas se realizaron con este contexto sanitario o cómo se realizaron con este contexto político, ya que se vivía una crisis económica no solamente por la pandemia, sino también en las familias me refiero, sino también en este proceso eleccionario. La pandemia vino obviamente a reducir los aportes que se realizaban a las diferentes campañas electorales. Desde el 2007, la ley de financiamiento también regula cuáles son los aportes que se deben tener los candidatos, donde se prohíbe que sean las empresas y donde se tienen que declarar todos los aportes que vayan recibiendo. Por lo tanto, limitaba esta capacidad económica para realizar estas campañas con, con caravanas, con pancartas, con estas campañas masivas, una por el aforo y dos por la reducción económica. Entonces, los candidatos se obligan a usar otras estrategias electorales como el uso de redes sociales, ya que eran más económicas, permitía llegar a toda la población que estaba confinada y el mensaje iba a ser más rápido. Entonces, pero ¿cuál es el problema que se presenta aquí con a los candidatos o a estas campañas políticas? Es que los likes no siempre son sinónimo de votos, ¿ya? Entonces aquí es donde viene el desafío de esta comunicación virtual. Cómo estos candidatos, con todo este contexto en pandemia, con toda esta hipertecnologización de la gente y estos escasos recursos económicos, vienen también a convivir con esta otra parte de la comunicación virtual, donde nos encontramos con los hackeos, las intervenciones que tienen en este desarrollo de estrategias comunicativas a través de las redes sociales, la desinformación, los ataques a sus campañas políticas, a las figuras políticas también, los fake news, muy conocidos sobre todo en el proceso constituyente, y estos bots, ¿ya? Entonces, también en todo este abanico de intervenciones y de interrupciones a este proceso de campaña, también se adhiere que los usuarios ya no son solo receptores de este mensaje, ya no son solo consumidores, sino que son productores del contenido, van interpelando a los candidatos, van generando interacción con la problemática en sí, van relevando también el plan político que ellos quieren visibilizar dentro de su comunidad, entonces ya no son usuarios pasivos, ¿ya? Y la pandemia hace también que los discursos de estos candidatos se vieran mucho más acotados al número restringido de espectadores. O sea, estas mismas como hablaban de las transmisiones en vivo, el no tener este contacto directo, que si bien estaba un mensaje para interactuar, pero no generaba la masividad que la gente necesita para adherirse a lo mejor al apoyo de este candidato y sentirse parte de esta campaña, ya que la pandemia y esta tecnologización eh, relevó todo al mensaje digital, lo cual hizo perder esta comunicación no verbal, que es lo que genera la relación, el sentido de pertenencia, la confianza del electorado con sus candidatos, ¿ya? Entonces, este desafío de la comunicación virtual en periodo de pandemia fue muy alto, ya que tuvo que hacer un tránsito de cambiar toda esta forma de realizar una campaña o de realizar política de manera tradicional, transitar a la parte virtual. Entonces, ahí donde queda el desafío en este tiempo de cómo estos políticos tradicionales tienen que obligadamente pasar a esta era de la hiperglobalización de todo lo conectado y tratar de llegar tanto a la población joven como a la población adulta.
Bueno, en este contexto, en base a todo lo que han ido, ¿cierto?, explicando, los autores que se han ido citando, las distintas corrientes, las distintas visiones que también se han podido ir entregando por parte de cada uno de los integrantes, ahora nosotros vamos a realizar las reflexiones finales, que son tres. Esto significa que contrasta, ¿cierto?, y en el fondo se vincula fuertemente con el pensamiento de todos los integrantes de este grupo. Y la primera hace referencia al desarrollo tecnológico, pero específicamente en el surgimiento del Internet como una herramienta, como un mecanismo, ¿cierto?, que ha permitido también a las redes sociales poder ir redefinido las herramientas de comunicación, en donde dicho desplazamiento de la comunicación política hacia el territorio digital también ha logrado dar mayor instantaneidad a la interacción entre los actores políticos. Y también como una segunda reflexión o conclusión en base a este trabajo, en Chile el uso de las redes sociales se ha convertido en una herramienta nueva de prácticas comunicativas, nueva, estratégica para los actores políticos, y eso ha sido fundamental porque en estos tiempos contemporáneos, ¿cierto?, ha permitido toda esta participación entre los actores y los votantes, entre otras. Y como tercer punto, también hay que hacer mención que esto ha tomando, perdón, el contexto de Pariser, perdón, la puerta queda abierta hacia el desafío de la privacidad y el uso de los datos en las plataformas digitales y sus nuevas herramientas.